Bueno, vamos a hacerlo por más rápido. Como decía, me parece que estamos en un punto bastante de efervescencia, en el sentido de que hay cada vez más intereses o investigaciones que se van explorando sobre el área de estudios japoneses, pero bueno, ¿cuál es un poco la constitución que nos podemos dar a cómo se amplía? No sé. No, antes sí, pero ¿es este? Entonces, desde ese punto de vista, los estudios de área, como bien trabajó Facundo, también se pueden discutir en el propio Japón, pero se pueden discutir hacia otros campos también, como eran los estudios coreanos, los estudios chinos, sobre todo, etcétera. Bueno, diferentes campos que en alguna medida toman a un territorio como objeto de estudio. Pero bueno, en el caso de Japón quizás tiene su propia particularidad, en el sentido de que la idea de la insularidad es muy fuerte en Japón, y entonces, bueno, comentando lo que recién decía Facundo, esta cuestión del nacionalismo metodológico está bastante presente. O sea, yo obviamente estoy muy de acuerdo en que hay que escuchar la voz de los japoneses sobre su propia historia, su propia lengua, pero de ahí al Nihon Jinron estamos a un pasito también bastante cercano, en el sentido de que, bueno, tampoco pasar al polo contrario, de que solo los japoneses tienen la mejor voz para hablar sobre su propia historia, porque bueno, eso también nos acerca a cuestiones a veces críticas, y sobre todo, bueno, como ya estábamos viendo, por ejemplo, con el lugar de Okinawa en la historiografía japonesa oficial, ¿no? Esto es algo muy incipiente, pero bueno, tratando de reconstruir la historia del área, obviamente el gran antecedente de lo que era el orientalismo. Y en ese momento lo que pasó, o como lo puedo ver, es que ese conocimiento erudito, hermenéutico, que estaba basado justamente en la importancia de comprenderlo desde el interior, a través del estudio sobre todo de la filología y de las humanidades, pero bueno, eso justamente sí tiene que ver con la reflexión anterior que se daba y era posible mientras tanto la sociedad no se estudiaba a sí misma. O sea, mientras no había japoneses, o mientras no había palestinos, o mientras los distintos pueblos no tenían sus propias ciencias, eso era posible. Y por eso, bueno, la crítica obviamente de Said sobre el orientalismo, que no se puede representar a sí mismo, sino que tiene que ser representado por Europa. Pero, ¿cuál es para mí, además de la crítica de Said, la crisis de esa mirada hermenéutica? Bueno, que justamente los propios nativos, que eran objeto de investigación, se convierten en sujetos de investigación activos y empiezan a estudiar su historia. Y entonces, ¿quién mejor justamente que un japonés para entender las múltiples interpretaciones del Genshi Monogatari? Y cuánto nosotros, obviamente, con esto no estoy diciendo, estoy muy a favor de que hay que seguir aprendiendo el idioma, etc., pero se genera una cuestión de que siempre vamos a estar en una jerarquía inferior. Quizás alguien pueda lograr entrar a ese círculo, pero el círculo siempre va a estar homogeneizado por los nativos, porque son los que ya tienen mayores competencias sobre ese idioma. Nosotros, aunque avancemos, ellos avanzaron 2 pasos más. Con eso no quiere decir que tenemos que seguir avanzando, pero esa mirada hermenéutica del interior quizás presenta esa crítica. Entonces yo creo que a partir de eso es que los Japanese Studies ya en la posguerra quizás se sientan más en un estudio comparativo. ¿Por qué? Porque eso le trae otra legitimidad. Bueno, yo estudio Japón, pero también lo comparo sobre todo con mi propia sociedad, de la que yo sí conozco. Y eso le otorga una mayor legitimidad. Bueno, podríamos hablar mucho, pero quizás los problemas acá tienen que ver con que muchas veces esa comparación se hace sobre conceptos como, por ejemplo, democracia, y que es la democracia japonesa, la democracia estadounidense. Y la democracia japonesa, ahí va, es al revés, la democracia japonesa siempre le falta algo, del todo liberal, o el desarrollo siempre le falta algo, etc. Entonces esos conceptos son los que terminan siendo eurocéntricos, occidentales, etc. Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la legitimidad y de la producción de que existan estudios de área o no, en ese sentido. Bueno, el nombre vincular no me convence, si tienen otro, pero quizás es un foco que se traslada, ya no de la comparación, sino de los vínculos reales, de los vínculos que hay entre el país
objeto del estudio diaria, y mi propio país. Pero otra vez lo importante que yo resalto acá es que otra vez la legitimidad está dada porque que yo lo puedo estudiar también en mi propio país, ¿no? Entonces puedo estudiar. Sobre todo este enfoque es bastante predominante lo que son, bueno, obviamente las relaciones internacionales, que el nombre lo dice, pero también la economía y sobre todo en lo que es el comercio bilateral. Pero bueno, quizás esa cuestión del vínculo justamente quedó reducido a ese solo aspecto y ahí se pasó a olvidar la importancia quizás de estudiar más en profundidad la historia japonesa, etcétera. Parece que los números del intercambio comercial entre China y Argentina definen todo lo que es China. Entonces eso también es un reduccionismo muy importante. Y bueno, y la última es la que quizás nosotros, o como yo lo veo, estamos tratando de construir. Bueno, lo que no dijimos es que los 4 que estamos organizando este workshop, estamos tratando de conformar, o conformamos una red de investigaciones que llamamos sobre estudios del japonismo, y donde justamente estamos tratando de vencer ese obstáculo entre ver lo interno y lo externo, y complementarnos. Bueno, quizás, obviamente, Chie y también Facundo sepan más de idioma, pero quizás nosotros podemos aportarle desde nuestro lugar otras cuestiones, o no, creo que menos, pero bueno, vamos a ver. Y una abstracción o un supuesto. Si Japón fuera un discurso, acá se dijo que no se iba a hablar de objetos de estudio porque son sujetos. Para mí son objetos porque yo desde la comunicación nunca estudio a los sujetos en sí mismos, sino que estudio a los discursos. Obviamente los discursos tienen relación con los sujetos. Si Japón fuera un discurso, ¿qué define el sentido de que es Japón? Entonces el sentido, lo que vimos como el primer enfoque hermenéutico, lo que yo voy a decir es que solamente se basa en las condiciones de producción de Japón. Y esas condiciones de producción están modeladas por todavía el modelo hegemónico para mí del Nihon Jinron, aunque está muy criticado, algunas cuestiones para mí se va a ir reinventando, como puede ser esta cuestión del nacionalismo metodológico. Y entonces cuando hablamos de qué es lo que se entiende de Japón, bueno, siempre se lo interpreta desde la propia interioridad, desde la noción de la insularidad, desde las 3 tradiciones clásicas del budismo, del confucianismo y sobre todo del shintoísmo, que es justamente la religión, entre comillas, nativa, insular, etc. Y obviamente siempre está la idea de que Japón es el centro, o lo que se configuró como Yamato Hondo, y como decíamos antes, hay un olvido total de la historia de Ryukyu en la posición hegemónica. Obviamente siempre también adentro de todo esto hay posiciones críticas. Y bueno, como decía Facundo, las disciplinas clásicas de las propias ciencias sociales y humanidades japonesas, historia, cultura y sociedad. Pero bueno, eso solo nos permite entender qué es Japón. Japón, cuando se constituye como Estado-nación, lo hace justamente cuando empieza a estar en contacto con las potencias occidentales, y ahí es que se termina de consolidar una entidad. Entonces, como gramática de reconocimiento, o sea, la lectura que desde este punto de vista estamos conjeturando como externa, después vamos a ver que esto se puede discutir, y es lo que nos enfocamos quizás, o como yo lo veo, el grupo de los japonismos, las gramáticas de reconocimiento de Japón, pero que también van a pasar a ser parte constitutiva de qué es lo que es Japón, porque va a haber después un flujo. Bueno, la experiencia jesuita, que quiero que Paula después les cuente su caso, así que no voy a entrar en eso, pero la primera mirada occidental sobre Japón, después cómo se va consolidando en el enciclopedismo en Francia, y después obviamente la idea de Japón como lo opuesto a Occidente, o el dualismo de que Japón es una sociedad colectiva, Occidente individual, bueno, todo lo que ya sabemos del dualismo. Entonces ahí, como decía Chie, recuperando la noción de cultura como frontera y de identidad, Japón es lo que no es Occidente. Entonces, ¿cómo vamos a entender a Japón solo desde el punto de vista interno si Japón se está definiendo en contraposición de Occidente todo el tiempo? Y desde ese punto de vista creo que también, y aquí está un poco más lo que también estamos empezando a llamar como la perspectiva Nikkei, por lo menos en la diplomatura, que algunos que también expusieron, es como lo Nikkei también puede ser una gramática de reconocimiento de Japón desde el punto de vista de cómo el japonés, cuando se va, y como explicó Chi, cuando deja de ser japonés, cómo esa distancia nos permite ver, entonces, bueno, qué es lo japonés y qué es lo no japonés. Por ejemplo,
si pensamos que el japonés es puntual. Para la idea del Nihon Jinron, eso nos va a remitir hasta la esencia misma de la sangre. Sabemos que los Nikkei descendientes no necesariamente somos puntuales, diría que eso no son. Entonces, desde ese punto de vista, si se quiere, empírico, entre comillas, ya se puede criticar específicamente esa idea del Nihon Jinron, valiendo justamente desde un fenómeno que, si se quiere, externo a la sociedad japonesa, y eso nos permite a su vez criticar que la idea de puntualidad al interior del Japón también es construida y también es parte de cómo se configuró el capitalismo de posguerra para la idea del sacrificio del pueblo para la reconstrucción. Entonces la idea de que el japonés no es puntual lo podemos ver desde el exterior y después retraerlo al interior. Lo mismo con la cuestión de los Nikkei. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo, Flor, respecto de que si los Nikkei influye o invisibiliza al okinawense. Para mí es lo contrario, porque justamente dentro de las comunidades Nikkei, por lo menos en la Argentina, hoy por hoy la posición, si se quiere, predominante es la okinawense. Cuando uno ve un festival de Japón, lo que se muestra es la cultura okinawense, y a partir de ahí es que podemos volver nuestra mirada y decir, bueno, ¿y qué pasó con Okinawa en Japón mismo? Ese es el punto de vista que yo lo veo. Y lo último, y ya termino entonces, bueno, me olvidé de decir que este es el esquema básico que trabaja el Liceo Belón sobre los discursos sociales, las condiciones de producción, las condiciones de reconocimiento y las circulaciones, las diferencias que se establecen entre producción y reconocimiento, que para mí en realidad son los más importantes. Así como un individuo no se puede definir a sí mismo solo con su propio discurso, sino que siempre necesita el reconocimiento del otro, yo creo que en el caso de los países, extrapolándolo y teniendo mucho cuidado, también puede pasar algo similar. Y entonces en esa interacción entre comillas lo interno y lo externo, que como recién citaban también a Teresa Modri Suzuki, también está muy criticado, desde muchos ejemplos yo no tomaría quizás obviamente el caso de Japón como un objeto de estudio para una investigación, esto es una teorización, pero si tomamos por ejemplo otra cosa que se mencionó, el ukiyo-e, bueno, puede ser cierto que en la actualidad está banalizado en algunos sectores de Estados Unidos, pero en realidad el ukiyo-e estaba banalizado primero en Japón mismo durante la era Edo, y en la transición a Meiji se tomaba como algo menor porque justamente tenía que ver con la cultura de los jonin, la cultura de las clases sociales que eran bajas y que no eran la elite. Y una vez, bueno, como comentaba Mauricio, ya no puedo hablar, estoy hablando muy rápido, pero que no se entienda, como comentaba Matías, pero también Amori obviamente lo trabaja mucho más, es recién a partir de la lectura japonista que el ukiyo-e se lee como arte, y eso después vuelve a Japón y el ukiyo-e se empieza a ver como arte después de la lectura occidental. Entonces, ¿cuál es la esencia de ese ukiyo-e? ¿Es lo que se puede leer al interior de Japón o cómo se fue transformando? Y lo mismo pasa con el caso de la cultura anime ahora. La cultura anime fue por mucho tiempo tratada por los japoneses como mínimo de su cultura, después como raros japoneses que no son japoneses porque justamente no encuadran el estereotipo del japonés serio, etcétera, etcétera. Y una vez que se vio que esa cultura es tan influencial en el exterior, es que el propio Japón a través del gobierno lo está reconociendo como algo propio de Japón a través del Cool Japan. Entonces, sin la circularidad no se puede entender que es Japón. Yo no digo que obviamente tenemos que estudiar, que no tenemos que estudiar los contextos de producción, lo interno, pero no podemos olvidar el contexto de reconocimiento y entre comillas lo externo, que para mí esas categorías son muy problemáticas. Y más aún creo que nuestra agenda de investigación, no solo en términos de legitimidad, sino quiere también de productividad y de utilidad, bueno, podemos competir con el análisis hermenéutico que hacen los japoneses sobre su propia cultura, pero creo que eso nos va a llevar a un camino no sería la palabra fracaso, sería frustración, una frustración constante, porque siempre vamos a estar en términos de colonialidad, del saber respecto de lo que un propio japonés tiene para decir sobre Japón. Bueno, ya creo que acá no puedo seguir más. Dos por uno. Primero, bueno, gracias
la verdad escucharte, Pablo, siempre es muy claro y genial. Yo quería mencionar nada más que la idea de Nihon Jinron a veces también se usa un poco globalmente, y eran también investigaciones serias, que pretendían ser investigaciones científicas. Bueno, es el estado de las escuelas, ¿no? Perdón, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Más los discursos que se suelen llamar Nihon Jinron no empezaron siendo tal, sino que, bueno, fueron investigaciones científicas, ¿no? Y finalmente luego el estado las cosas para usarlas a su favor, después de estar. Entonces, también yo pensaba, bueno, cómo a veces hay que relativizar también, ¿no? La idea de que todo es esencialista. Eran investigaciones científicas que salieron más o menos, eran las herramientas que había en su momento. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión era que a veces tenemos un problema desde aquí, es no sabemos la lengua, entonces por ese lado no podemos leer fuentes. Pero tampoco podemos leer fuentes en inglés por eurocentrismo. Entonces, a veces esa cuestión de lo eurocéntrico nos impone una barrera que me parece que no nos hace bien desde acá, metodológicamente. Entonces, no podemos leer en japonés, eso no lo podemos hacer. Bueno, capaz tratar de dejar de pensar que todo lo que está en inglés es eurocéntrico. Porque de hecho, en las cátedras en japonés, muchas veces se dan textos en inglés. En historia, en literatura, es decir, esto es sumamente común. Entonces, dejar de pensar que todo lo que está en inglés está absolutamente mediado por la cultura occidental. No estoy diciendo que ustedes ya han hecho eso, es solamente que me parece que tenía que ver. Así que eso me parece que, digo, es un buen punto de partida empezar a leer textos en inglés, para tener un conocimiento. Sí, hacemos algunos comentarios, en todo caso, si da tiempo nosotros diríamos algunas cosas más. Bueno, yo voy a retomar una discusión que teníamos ya en el Germania hace una semana con esta idea de la frustración, ¿no? Voy a tomar ese concepto que dijiste de la sensación de frustración que tiene un académico argentino, un académico latinoamericano, un académico no japonés que quiere de alguna manera competir en este espacio de conocimiento sobre Japón, ¿no? Si vos lo mencionabas como que siempre vis a vis por esta carencia lingüística, por esta cuestión de que para nosotros es una lengua adquirida de segunda, tercera lengua, ¿no? Y sin embargo, digamos, creo que ahí hay algo que tiene que ver con la psicología, con la psique, con la constitución del investigador como conocedor de algo y no como aprendiz de algo. Es decir, si vos planteás, digamos, ese sentimiento de frustración, tiene mucho que ver con que venís a enseñar sobre Japón a los japoneses o una cosa así que puede llegar a tener esa cuestión de frustración. Si vos venís a aprender, digamos, o en el caso mío de China, es decir, yo voy a discutir historia de China, digamos, y consciente, ¿no?, de mis falencias, de mi cuestión, de mi posición como investigador que está tomando la historia de China, el idioma chino como una tercera, cuarta lengua, ¿no? Es decir, no como algo con lo que crecí. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso de los textos en chino, es decir, el chino clásico, que es el idioma en el que están, digamos, el idioma textual en el que están escritos, es algo que los chinos aprenden de, digamos, muy pocos eruditos y de segunda o tercera, digamos, adquisición, ¿sí? Es algo que ya viene después. Entonces, en ese sentido, digamos, entiendo cuál es tu planteo de decir, no, digamos, sí, tenés una ventaja, si querés, comparativa de hablar, digamos, de Japón en el escenario, es decir, en el contexto de reconocimiento y no en el contexto de producción. Sin embargo, digo, no creo que sea algo que nos esté vedado o que sea algo que tengamos que dar, digamos, de antemano de baja ese proyecto porque es bastante más difícil, ¿sí? Esa es un poco la discusión que teníamos la otra vez y un poco el eje que me gustaría seguir acá también para de alguna manera incentivar a los que están empezando a aprender japonés a que sigan, a que le metan con ganas. No, claro, no decíamos que no tampoco. Sí, quería decir algo, porque yo, como profesor en la educación argentina, descendiente de japoneses, quería decir que en Argentina también hay problemas en cómo educar a los chicos, porque Argentina, no sé si quedará muy simpático que lo diga, pero también tiene políticas imperiales. El octavo territorio del mundo, para existir y mantenerse integrado, tiene que tener políticas educativas. Y hay esa dialéctica entre enseñar temáticas al alumno de Formosa, al alumno del Fondo de Bariloche, del conurbano bonaerense, que respeten su propia idiosincrasia o tener una educación nacional homogénea que le permita insertarse con mayor éxito en el sistema homogéneo de la Argentina, que a mi ver es un poco imperial, porque esto tiene tamaño de subcontinente.
Entonces, en la práctica vemos que esa dialéctica siempre va a estar, porque necesitamos una educación que respete los regionalismos y de muchos pueblos que tenemos dentro de la Argentina, y por el otro lado, es necesario para la unidad social, territorial de la Argentina, y para el éxito mismo del chico, que tenga una educación unificada con toda la Argentina, que le permita a un chico que se crió en Formosa, que si quiere venir a Buenos Aires pueda tener éxito en Buenos Aires también. Esa dialéctica la vamos a tener siempre, y la comparo un poco con lo que me contaban con Japón. Y la otra, como descendiente de los migrantes del barco Casato Maru en 1908, quería decir que nuestros ancestros no renunciaron a Japón. Japón en ese momento estaba en un momento en que, quizás por la revolución tecnológica, industrial, de la misma manera que Inglaterra en el momento de la revolución industrial, había un exceso de mano de obra, y entonces fueron animados a dejar Japón en un plan, en un proyecto que aparentemente se iba a cumplir con éxito, que en 5 años iban más o menos a reunir un dinero y poder regresar. Y ese regreso nunca se logró. Pero hemos tratado de mantener, a pesar de que amamos este país, porque Argentina ha sido muy buena con los Nikkeis. Y yo solo quiero dejar sentado con los 108 años que mi familia tiene acá. Pero siempre mantuvimos también el amor por la madre patria de Japón. Gracias. Un breve comentario y una pregunta a Facundo, ¿no? El breve comentario un poco va en la dirección de lo que decía Matías recién, y tiene que ver con que en realidad no hay nada, y que fue lo que se planteó creo que en la primera mesa, no hay nada que no sea un invento. Está el famoso libro de Hobsbawm y Trevor Roper, The Invention of Tradition. Cada vez que sale algo de Inglaterra y de la Casa Real inglesa y de que, qué sé yo, las tradiciones inglesas, y Trevor Roper y Hobsbawm han mostrado que esos fueron inventos, y que para cada coronación, cada ceremonia se las reediciona, se las piensa, se las inventa, pero de la manera más vil, ¿no? Y por eso llamaron a su libro La invención de la tradición, The Invention of Tradition. O sea que no hay ningún invento acerca de Japón que sea más inventado que el invento inglés acerca de Inglaterra, y que el invento argentino acerca de Argentina. Eso es, creo que algo claro. Pero lo que sí creo que es importante en mostrar en el campo de Japón, lo que hay de invento acerca de Japón, no es, digamos, de una manera general, desde una verdad general, sino creo que tiene un propósito cultural y político importante en contra de otra cosa, que es esa creencia muy latinoamericana, porque lamentablemente acá todo nos llega tarde y nos llega por terceras vías, que es que hay gente que cree que lo japonés es excelso, que una vez yo fui a un médico, porque viviendo en Japón, vine a Argentina, fue un médico y me dice: ¿usted cómo va a estar enfermo de estrés si vive en el país del zen? Es decir, la gente cree, claro, es decir, se tiende a creer que los japoneses se levantan a la mañana y hacen ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido sí creo que es importante, como digamos, desnudar los mecanismos de construcción de Japón, pero hasta ahí. Pero más allá de eso no hay ninguna particularidad japonesa ni ninguna maldad japonesa, porque cada país ha inventado su tradición, ¿no? Creo. Y la otra cosa es sobre Facundo, perdón, respecto de tu ponencia. La cuestión de esta creación de estos estudios japoneses, y sobre todo centrados en la lengua. Lo digo porque yo empecé a estudiar japonés en el año 78 con una profesora de Osaka Gai Godai, que fue enviada a México para elaborar el primer texto de enseñanza de japonés a hispanohablantes, ¿no? O sea que un poco fui conejillo de indias en la elaboración de ese texto. El borrador de ese texto en realidad se armó creo que en el año 75, pero la primera, como diríamos, ensayo con el texto se hizo conmigo. Y yo cuando llegué a Japón, después de haber aprendido japonés de manera bastante intensiva, con 5 horas diarias
más las tareas en casa. Cuando llegué me encontré que hablaba como una okusama, ¿no? Sí, hablaba como una okusama porque el texto estaba hecho para el uso de la forma más. Todo era, shimas, narimas, todo era la forma más, ¿no? Entonces cuando llegué a Japón me di cuenta, y me lo dijo un japonés, dice, tú hablas como una okusama. Y pasado el tiempo me di cuenta que había una manera de enseñarle el japonés a los coreanos y gente del sudeste de Asia, y una manera de enseñarnos el japonés a los latinoamericanos. A los latinoamericanos se nos enseñaba el japonés como en la forma más, y a los coreanos y a la gente del sudeste de Asia se les enseñaba el japonés como lo hablan los japoneses. Así de clarita era la distinción. Entonces, en estos nuevos estudios de, ¿cómo se llama? De Japanese Studies, que en la forma que los planteas da la impresión como que la cosa se ha globalizado y los ponen a todos juntos. Es decir, a donde nos ponían a todos juntos era en Area Studies. Yo estudié en Area Studies de Tsukuba y en Area Studies de la Universidad de Tokio. Y ahí sí, eran una mezcolanza, ¿no? Pero en cuanto a la enseñanza del idioma en sí mismo, había esa división y era bastante clara qué se le enseñaba a unos y qué se le enseñaba a otros, ¿no? Entonces, ahora en esta enseñanza del japonés, o centrado en la lengua y en la cultura que se hace de acuerdo a estos nuevos rediseños, ¿qué es lo que se enseña? ¿Cómo se enseña? Bueno, te contesto más o menos a partir de mi experiencia, ¿no? Yo estuve haciendo, bueno, el programa en lo que fue Osaka Gaidai, ¿no? La Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, que ya, bueno, cuando yo fui ya estaba como parte de la Universidad de Osaka, ¿no? Por temas presupuestarios, burocráticos, fue incorporada dentro de la Universidad de Osaka, donde y yo hice también un año de estudio de lengua japonesa como para ingresar en la facultad, ¿no? La beca de Gakubu se llama, que conocerán los que tienen contacto con la embajada. Y bueno, en ese año estábamos todos juntos, ¿no? O sea, hay mayoría por las razones, de las becas, ¿no? Que se otorgan, razones políticas, económicas, territoriales. Bueno, mucha gente de Asia, ¿no? De Vietnam, algunos coreanos, algunos chinos, pero estábamos todos juntos, ¿no? Ya para cuando yo fui en 2009, creo, más o menos. Estábamos todos juntos estudiando japonés en Japón. Eso por particularizo en el idioma en particular. Sí, en el idioma, o sea, siempre todos juntos y bueno, por distintos niveles, o sea, no había una diferenciación o sea, había diferenciación por nivel de japonés que traía cada uno. Sí, eso sí, en general, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, por eso te daba clases con distinta gente, con distintas nacionalidades o culturas, o como le quieras llamar, pero no había diferencia ninguna en cuanto a la educación, ya para esto en 2009. No sé qué habrá pasado, sería muy interesante ver qué pasó en el medio, ¿no? Desde esa época cuando, como ya te dije, en los 80, que con el tema de estas políticas, ¿no? Sobre todo de Nakasone y Yasuhiro, que fue un poco el impulsor de poner el objetivo de 100.000 personas que vengan a estudiar en Japón, y bueno, ahí donde ya se fue, ahí se crea también el Norio Kushiken, la Japan Foundation pone en marcha un poco, institucionaliza la enseñanza de japonés. Habría que ver, sería muy interesante ver, ¿no? Educativamente qué pasó en el medio, pero para mi época no. Y por el lado de los Japanese Studies es muy interesante ver que ahí, por lo que yo estuve viendo, no se suele enseñar japonés ni en japonés. Se habla, o sea, se presupone, ¿no? Que la persona ya tiene conocimiento de la lengua japonesa, y ahí lo que se hace es discutir en inglés, ¿no? Para, digamos, poner... ¿Discutir en inglés? Sí, sí, o sea, lo que apuntan es a insertar el conocimiento sobre, bueno, Japan Studies, ¿no? Lo que sea, estos estudios de área, en la academia internacional, que se maneja sobre todo en inglés. Por eso, o sea, que la persona para su trabajo no tenga que estudiar la lengua o no, bueno, eso lo hará en otro área por aparte. Estos programas, por lo pronto, lo que hacen es todo lo contrario, es enseñar inglés. Para el inglés académico que uno necesita para escribir un artículo académico, para hacer una exposición en un congreso, y bueno, se discute en inglés. Y el tema de la lengua que se necesita para, bueno, acceder a las fuentes o para discutir con la gente que produce en japonés, bueno, eso estos programas no lo contemplan, en definitiva. Por eso hablaba de no sé si esta brecha o como se quiera llamar, esta diferenciación que hay. Pero en un principio en estos nuevos programas no se contempla la educación en japonés, o por lo menos en su gran mayoría.
Hay otro comentario, pero si me dejan antes hacer un comentario porque ya estoy como muy bajo de batería y me voy a olvidar. Obviamente, cuando yo estoy simplificando mucho acá en un nivel de abstracción Nihon Jinron, yo no me estoy refiriendo específicamente a ningún trabajo individual que después, en ese sentido, tiene que ver más con lo que decía antes, por ejemplo, de la cultura otaku, como lo queramos llamar, la comunidad de fanáticos de anime. Obviamente no es parte de un gusto personal, pero la idea es que como después el Estado se puede intervenir sobre ese campo discursivo y crearlo como una gramática propia. Creo que eso también puede pasar con el Nihon Jinron, porque el discurso académico también es un discurso más, simplemente tiene otras reglas. Tratamos de hacerlo lo más sistemático y objetivable posible, pero también obviamente tiene un componente político y geopolítico. Y bueno, relacionándolo con lo que estaba comentando Facundo recién, creo que el Estado japonés ya se dio cuenta de eso. O sea, la internacionalización ya no basta con producir un conocimiento sofisticado de japonés en japonés y la comunidad internacional no lo va a interpretar, porque eso no mejora la imagen de Japón en el mundo, necesitan que sea en inglés. Entonces, en ese sentido, bueno, retomando lo que decía Nacho, bueno, hoy no traté yo de ponerlo en la cuestión de la frustración en una cuestión individual, sino, bueno, tal vez animando un poco desde otro punto de vista, o sea, tengo a las dos cosas, que la mayoría de los que hablaron en el workshop dijeron, bueno, pero yo quiero estudiar, pero no sé japonés, estoy estudiando, pero... La cuestión de decir desde el nombre, bueno, si no investigas en idioma japonés, no haces estudios japoneses, eso es lo que yo quiero evitar, porque ese es el gran sentido de interpretación. Obviamente, seguir aprendiendo la lengua, pero también tenemos otro gran campo en que nosotros podemos ser provechosos y que podemos ir aprendiendo y tener, quizás si se quiere, en ese contexto de Bourdieu del campo académico, una ventaja comparativa. Eso es solo. Bueno, estas dos sí, perdón, que ya está. Es una cuestión metodológica también, porque el término Nikkei-jin, Dekasegi y japonismo son más actuales. Y siempre veo en debates la cuestión de qué es Nikkei-jin, qué es japonismo, qué es Dekasegi. Y hay unas controversias que nos ponen confusas, como acá también desde ayer, ¿no? Yo pienso que hubo una abordaje más del punto de vista de Japón. Entonces, ¿qué es Nikkei-jin? Lo japonés piensa, ¿no? Los valores, todo. Entonces, Nikkei-jin tiene que ser políticamente aquel que Japón piensa quién es Nikkei-jin. Si quieres poner afuera o no, como dice Chi, o no, pero hay una perspectiva metodológica que es a partir de la visión japonesa. Entonces, Nikkei-jin existe en varios países diferentes, mismo en América Latina, Brasil, Argentina, Perú, etc., que son diferentes. Y también en otros países, ¿no? Oceanía y otros. Entonces, Nikkei-jin localmente adquiere valores, comportamientos, actos locales. Entonces, Nikkei-jin es diferente de lo que los japoneses piensan y varían de acuerdo con estas regiones. Entonces, ¿por qué en nuestros estudios no podremos colocar también una perspectiva de los Nikkei-jin para estudiar lo que es Nikkei-jin? Como también Dekasegi, que está muy en discusión, ¿no? ¿Quién es Dekasegi? También es la misma cosa. Y que hoy los Dekasegis no son Dekasegis. Ellos mismos dicen en Japón, no soy Dekasegi. Entonces, antes eran Dekasegi. ¿Por qué? Porque los japoneses lo llamaban Dekasegi. Entonces, japonismo también hay siempre la imposición de que
Japón pone como arte, como filosofía, etc. Esto que nosotros internalizamos como japonismo. ¿Será que eso es esto? ¿Será que el japonismo no está cambiando también con los japoneses o Nikkei-jin que están en sus propios locales? Son preguntas más metodológicas. Y solo un comentario de estudios sobre portugueses y portugueses, ¿no? Sí, compañeros. ¿Cómo? Compañeros. Ah, sí. Entonces, hay en Kioto, na Universidade de Estudos Estrangeiros, um documento riquíssimo que está a llaves. E há que pedir, abrem, e há um documento riquíssimo que está, inclusive, está se dissolvendo. Então, esse é um dado importante para quem quer estudar. Gracias. Una pregunta cortita a Facundo. ¿En qué año se introducen los Japanese Studies en Japón? Y bueno, yo hablé en el marco de este programa, ¿no? Que arranca recién en 2014, o sea, y recién ahora están empezando a fundar, a bajar un paso bastante rápido en un montón de lugares. O sea, programas en inglés, obviamente lo sabía antes, pero digamos como con una política así como universitaria y con presupuesto y con una visión de reforma universitaria recién en el 2014. Es un proceso que está en desarrollo. Comento muy brevemente también en respuesta a lo que decía Lili. No, pero es una propaganda, así que es para... Porque bueno, justamente combinando esfuerzos con Chie, escribimos en conjunto y recientemente salió publicado un artículo sobre la categoría o el fenómeno Nikkei desde las dos perspectivas, lo que llamamos las interpelaciones entre competencia entre la lectura o la gramática japonesa y la gramática local, y justamente colaborando y trabajo en red y potenciándonos y no diciendo quién no. Ya está en castellano, así que pueden leer. No en japonés, sí.